comentarte lo siguiente. Tales de Mileto. En la antigüedad, habían, por allá en Grecia, habían dos castas sociales muy fuertes, que era la gente que trabajaba y la gente que no trabajaba. Entonces la gente que trabajaba, en el fondo, ganaba poco dinero, y la gente que no trabajaba era la que ganaba más dinero porque se quedaba con el dinero de la gente que trabajaba. Igual que ahora, en todo caso no ha cambiado mucho, o sea, la cuestión Sí. igual, ¿me entiendes? Una casta de gente que no trabaja y tiene más dinero, y la gente que sí trabaja y no tiene dinero. Ya. Bueno, en Grecia también pasaba lo mismo, pero ahí habían solamente dos clases sociales, que era la gente de abajo y la gente de élite, que era la gente superior, y la mayoría de la gente superior eran filósofos. Entonces, el trabajo de los filósofos era pensar. A ellos, su trabajo era todo el día pensar. Pensaban, y bueno, a pesar de que en el fondo lo único que hacían era pensar, gracias a ellos, hoy en día, en nuestra sociedad, y todo lo que nosotros vemos, no podría existir si no hubiese sido por ellos. Pitágoras, Sócrates, Tales de Mileto, y así, en fin, todos esos filósofos. Entonces, de alguna manera ellos, a pesar de que se dedicaban a puro pensar y no hacían ninguna otra cosa, hacían bien la pega. Igual nos sirvió eso. Entonces, un día Tales de Mileto iba caminando por la playa. Entonces, caminando por la playa, miró a lo lejos la playa y se dio cuenta que la playa parecía como algo sólido. El mar parecía algo como sólido. Y mira, a lo mejor a nadie se le ocurrió, pero a él se le ocurrió. Y de repente él bajó a la playa, tomó un puñado de arena en la mano y se dio cuenta que la playa estaba compuesta por miles de millones de granos de arena. Tomó un puñado de agua y se dio cuenta que el agua se le escurría entre medio de las manos y estaba compuesto por miles de millones de gotitas de agua. Pero en su conjunto, al mirarlas de lejos, parecían como algo, una unidad, algo sólido. Pero en realidad no era una unidad, sino que estaba compuesto de cuerpos mucho más pequeños. Entonces él se quedó pensando, porque en eso trabajaba, pensando, y dijo, ah, entonces todo lo que existe no es sólido. Mire, estamos hablando de 4 siglos antes de la era cristiana, o sea, ya al tipo se le ocurrió. Entonces dijo, entonces, todo lo que existe no es sólido. El mar, la playa, esta roca, el aire, todo lo que existe no es sólido, sino que a su vez está compuesto de otras partículas más pequeñas. Entonces él se imaginó que esas partículas más pequeñas no se podían dividir. O sea, era como el grano de arena y punto, hasta ahí llegó. Entonces él acuñó una frase que se llamaba en griego a y tomo, que en griego significa la palabra o la letra A o A, la palabra A significa sin y tomo división. Entonces dijo, bueno, todo lo que existe llega hasta un punto donde no se puede dividir, porque si yo lo divido, ya no hay nada. Se acabó. Toda la materia se acaba y no hay nada más. Entonces él acuñó la frase que es átomo. Sin división. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos clasificar que todo lo que existe en la naturaleza estaría compuesto por materia, o sea, como la playa o como el mar. A su vez, la materia estaría hecha de lo que se llaman compuestos, que ahí, por ejemplo, la arena no solamente es cuarzo, puede ser sodio, puede ser un montón de minerales. Luego, los compuestos están moléculas, como por ejemplo la molécula del agua. Sabemos que la molécula del agua está compuesta por hidrógeno y por oxígeno, ¿cierto? O sea, hay dos elementos. Y a su vez, si nosotros seguimos en la cadena, nos vamos a dar cuenta que
A su vez, por un lado está el hidrógeno y por el otro lado está el oxígeno. Entonces, cada uno de estos elementos que están aquí sería lo que el señor Tales de Mileto llamó como átomo. O sea, él dice, hasta aquí llegó la naturaleza y no se puede dividir más. Hasta aquí llegó. Pero hoy en día nosotros sabemos que el hidrógeno o el oxígeno no es lo último que existe. Hay algo que son mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque resulta que el hidrógeno, como es un átomo, el oxígeno también es un átomo, a su vez, me voy a tirar para acá, el hidrógeno o cualquier molécula compuesta llega a lo que son los átomos, y los átomos a su vez, lo voy a dibujar acá, son como pequeños sistemas solares donde existe una órbita, está el Sol, hay una órbita, otra órbita, y así sucesivamente, y en cada órbita existen pequeños planetas girando alrededor de este Sol, como por ejemplo la Tierra, Mercurio, Marte. Es un sistema solar en miniatura que se llama átomo, pero este átomo tiene un núcleo que tiene partículas también en el Sol, en este núcleo. Entonces, si ahora nos damos cuenta, el señor Tales de Mileto tenía razón, pero lo que le faltó, o más tarde, ya por ahí, por la década de la Edad Media hacia arriba, la era moderna, que viene después de la Edad Media, otros científicos como los esposos Curie, bueno, Thomson, y un montón de otros científicos descubrieron que sí, es cierto, el átomo es lo último en la cadena, pero a su vez el átomo no es lo más pequeño, sino que el átomo es un conjunto de otros elementos más pequeños que están, por ejemplo, girando alrededor. Y estos se llaman electrones y tienen carga eléctrica negativa. Y los que están en el núcleo, o el Sol en este caso, tiene dos elementos más que se llaman protones. Y también tiene otros elementos que están aquí adentro, que no poseen carga, y se llaman neutrones. Entonces, podríamos decir ahora que los elementos más pequeños de la materia son estas partículas. El electrón, el protón y el neutrón. Se ha dicho, de paso, que el electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 18 veces más pequeño aún que el protón. Imagínate, estamos hablando de 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 ceros, más pequeño que un protón. O sea, estamos hablando de algo infinitamente pequeño. Entonces, materias, compuestos, moléculas, átomos y electrones, protones y neutrones. A nosotros todo esto que está acá nos sirve como cultura general, pero de todo esto, el que se lleva y se roba la película, el que es el jovencito de esta teleserie, vendría a ser el electrón. Entendiendo que el electrón es una carga eléctrica negativa que es energía pura, es energía girando. Otra cosa que es interesante es que esto lo descubrieron hace muy poco tiempo, hace, digamos que a finales del siglo pasado, perdón, del siglo XVIII, XIX, XX, por ahí, descubrieron que el electrón también tiene un giro sobre su órbita. Así como la Tierra gira en su órbita y gira también alrededor del Sol, tiene un movimiento de traslación y un movimiento de rotación en su eje, el electrón se pensaba en un principio que giraba solamente alrededor del núcleo, pero después se descubrieron que también gira alrededor de sí mismo.
Y a este movimiento le llamaron spin, el spin. Y ese movimiento es súper importante, porque ese movimiento, el spin, es el origen del magnetismo. Cuando todos giran, por ejemplo, hay cuerpos que se llaman magnéticos, por ejemplo, como el hierro, y todos ellos tienen un movimiento. Los electrones giran sobre su eje en un movimiento. Otros giran para allá, con un movimiento para acá, otros giran para allá, todo en diferentes movimientos. Pero si yo le acerco un imán, todos los movimientos se orientan en el mismo sentido. Y esa energía que tiene ese electrón se suma a ese, se suma a ese, se suma a ese, y forman lo que se llaman campos magnéticos. ¿Ya? Pero eso es un tema de otra cosa. Entonces, resumamos. De todo esto, Miguel, a nosotros, mira, estuvo bonita la historia de Tales de Mileto, Raúl, ¿sabes qué? Estuvo bonita la historia de la materia y todo lo demás. Pero, a mí lo único que me interesa hoy en día es el electrón. El electrón, entonces, tiene carga, dijimos, negativa. El protón va a tener entonces carga. ¿Qué carga? Positiva. Bien, perfecto. Positiva. Me parece, positiva. Y vamos a tener el neutrón, Que no tiene como carga. dice, no tiene carga. Bien. El protón y el neutrón, nosotros los vamos a encontrar ubicados en el núcleo del átomo. Ellos están ahí y no salen de ahí. También es importante saber que mientras yo me acerco más al núcleo o al centro de este átomo, la energía es más grande. ¿Ya? Y mientras más me alejo a las órbitas externas, la energía es más débil. O sea, no es lo mismo sacar un electrón de esta órbita que sacar un electrón de esa órbita o de esa órbita. Ahí ya, por ejemplo, necesito mucha energía para poder sacar ese electrón. Y ni hablar del núcleo. Si a mí se me ocurriese en algún minuto sacar un protón de aquí, en el fondo necesitaría una gran cantidad de energía para poder liberar un protón de aquí y sacarlo. Y en el fondo es lo que hacen en el colisionador, allá en Suecia, en donde está el SAR, donde colisionan, donde descubrieron los hadrones, ¿ya? Que ellos tienen es como un circuito grande que abarca una gran extensión de territorio donde hacen chocar dos protones. Entonces los tipos, ¿qué es lo que hacen? Agarran dos partículas, normalmente un neutrón, porque el neutrón no tiene carga, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo lanzan a gran velocidad y lo hacen chocar, ¡pum!, con el núcleo. Y al hacerlo chocar con el núcleo, lo que hacen es liberar protones y neutrones. Entonces, al liberarlos, la energía que se produce es salvaje. O sea, una bomba atómica en el fondo de eso es. Porque lo que ellos quieren de alguna manera es poder descubrir qué pasó con la materia oscura. Cuando se supone que se creó el universo o todo lo que existe a través de una gran explosión que le llaman Big Bang, se liberó una gran cantidad de energía que se sigue moviendo hasta el día de hoy, pero también se creó, aparte de la energía, se creó una antienergía, una antimateria o materia oscura que ellos le llaman. Pero ellos, hasta el momento nosotros conocemos la energía porque nosotros la usamos. De hecho, estamos comunicándonos a través de internet, a través de energía. El televisor, la cámara, la luz, todo está funcionando a través de energía. Yo me estoy tomando un café y el café y el azúcar me dan energía para poder moverme. Pero no se sabe a ciencia cierta dónde está ubicada la antienergía o la antimateria. Y ese es el rastro que ellos andan buscando. Entonces, a través de la colisión de partículas, ellos pretenden de alguna manera crear un agujero negro y poder hacer estudiar la antimateria. De hecho, la antimateria ya la descubrieron, eso ya no es novedad. Ya existe la antimateria. El problema que tiene la antimateria, que un gramo de materia mezclado con un gramo de antimateria produce una colisión tan grande, una energía tan grande,
que la Tierra podría pasar a ser una piedra errante por todo el espacio, si llegase a haber la combinación de materia con antimateria, mucha energía. Entonces, viene la pregunta, ¿y dónde se supone que almacenan la antimateria los científicos? Si no, en una botella no la pueden meter porque la botella está hecha de materia. La almacenan en campos magnéticos. Entonces, hacen un campo magnético y ahí al medio del campo magnético almacenan la antimateria para poder estudiar. Entonces, mientras más lejos nos vamos hacia afuera, la energía es débil. Mientras más hacia adentro del átomo nos vamos, la energía es muy fuerte. ¿Por qué es importante esto? Porque a nosotros, de ahora en adelante, como te dije, no nos interesan los protones. Fuera con los protones. Los neutrones, menos si no tienen ni carga. Fuera con los neutrones. ¿Qué me interesa a mí? Colisionadores, tampoco. Así que chao protones, chao núcleo. Dijimos que para poder liberar estos electrones se necesita mucha energía. Fuera electrones. Los echamos, fuera. Se vayan. Esto tampoco. A las finales, Miguel, nos vamos a quedar simplemente con la última órbita. ¿Por qué? Porque ahí es fácil sacar los electrones. Yo puedo tomar un electrón, sacarlo con muy poquita energía. De hecho, tan fácil es que tú puedes tomar una peineta, pasártela por el pelo y después tomar pequeños papeles porque se electrifica, se produce electrificación o electrostática que sean. ¿Qué es la electrostática? Un montón de cargas negativas que quedaron de tus cabellos, de los electrones que están en tus cabellos en la última órbita y quedaron en la peineta. Entonces después, obviamente que los trocitos de papeles tienen carga positiva y la peineta tiene carga negativa y después cargas diferentes se atraen y se atraen los elementos. Por eso es que es tan fácil sacar los electrones de esta última órbita. A esta última órbita nosotros le vamos a poner un nombre. Se va a llamar igual que una provincia de España. Esa última órbita se va a llamar capa de valencia. O algunos le llaman banda de conducción. Súper importante esto porque de aquí sale la electrónica. ¿De dónde sale la electrónica, profe? La electrónica sale de la banda de conducción o de la capa de valencia. Ahí se origina todo hacia adelante. Transistores, diodos, todo lo que existe de la capa de valencia. Capa de conducción. O capa de valencia, algunos le llaman capa de valencia. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo te diga que se liberaron electrones, tú inmediatamente lo asocias que se liberaron de la capa de valencia, porque más adentro no se puede, solamente de la capa de valencia.